Hablamos recientemente y en diversos medios se está tratando el tema educativo, eh, pero poco pienso que se ha hablado en relación a qué es la educación del futuro y sobre todo cómo la tecnología está afectando a la parte de la enseñanza-aprendizaje. Y bueno, mi nombre es Rodrigo Soto, este es un programa más de Economía de las Ideas y como es costumbre agradecemos a todo el equipo directivo y operativo para la realización de este programa. Y de nueva cuenta nos acompaña Jorge Soto, mi hermano, quien nos hablará en relación a lo que vio en un curso que estuvo en California, en la Singularity University, y veremos las experiencias en cuanto a cruzar especialidades, cómo la tecnología está cambiando la forma en que se desarrollan ciertas carreras. Y pues bueno, te saludo Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Hablábamos en la ocasión anterior que nos platicabas que estabas en la o estuviste en la Singularity University, en donde se trabajaba en proyectos aplicados y que tuvieran un beneficio real. No sé si nos puedes ahondar en este tema y también pues ver cómo está transformando la tecnología la parte educativa. Sí, básicamente Singularity University lo que trata de hacer es juntar una vez al año a 80 personas de distintos países y durante 3 meses educar sobre el crecimiento de la tecnología y, y este mundo de abundancia en el que estamos viviendo, de abundancia en información, abundancia en tecnología y su crecimiento exponencial, pero por otro lado también los grandes problemas globales y la tragedia del desabasto de agua, de la pobreza, de la seguridad, entre otras cosas, para poder llegar de combinar estas dos corrientes en un proyecto muy concreto que puede impactar positivamente a 1.000 millones de personas en 10 años. Ok. Hemos visto en Estados Unidos, o no sé qué tenga que ver con esto, la preocupación de que existe un déficit de científicos, de tecnólogos, de investigadores y de que todo lo que se desarrolle pues tenga una aplicación práctica, ya sea que se patente también obviamente y que llegue al mercado. ¿Qué piensan en ese sentido allá en Estados Unidos y qué pasa también en este país al respecto? Bueno, principalmente creo que no nada más en Estados Unidos, sino en el mundo en general hay una desconexión entre lo que se está desarrollando en los laboratorios eh, y lo que está saliendo al mercado. Cada vez está intentando más de que estas grandes innovaciones que ya existen en algunos laboratorios o centros de investigación, estas personas, estos investigadores o científicos puedan combinar y trabajar de la mano de otras personas con carreras complementarias para poder salir al mercado y para tener productos muy completos. En general creo que el problema principal es que la educación que seguimos viendo en muchos países, principalmente la educación básica, tiene que ver con un mecanismo de producción en masa, donde a todos se nos enseña exactamente lo mismo, a todos se nos evalúa exactamente bajo las mismas métricas y a todos se nos obliga a ir las mismas horas de clases a sentarnos a escuchar a una persona hablar. Cuando todo ya está cambiando de manera muy rápida y nuevamente las instituciones son las que no se están pudiendo poner al corriente. Entonces cada vez vemos más cómo tener un buen promedio en una escuela tradicional te dice cada vez menos. Y estos modelos donde el maestro no es la persona que enseña, sino la persona simplemente que facilita la educación y que los mismos niños son los que buscan sus intereses y los que están encontrando ellos mismos la respuesta a sus preguntas, son los modelos que mejor están funcionando en otros países. Ahora, me platicabas la otra vez, aquí yo quiero hacer un paréntesis. Creo que la escuela es un lugar adecuado para la formación, lo mejor para aprender y sentar las bases, sobre todo hablando de matemáticas, de español y de algunas otras ciencias básicas. Pero me comentabas la otra vez la importancia de las actividades extracurriculares, no solo de la perspectiva lúdica, de decir, bueno, vamos a practicar algún deporte y listo, ya es una actividad extracurricular, o vamos a pintar una pared y ya lo hicimos, o sembrar un árbol y ya por cumplir el requisito, o sacar una materia,
sino que el a lo mejor explorar otra área muy diferente a tu especialidad, pues te abre otra perspectiva muy interesante en la hora de desarrollar un modelo de negocio. Creo que lo que estamos viendo cada vez más es que muchas veces los problemas muy complejos se resuelven de manera muy sencilla cuando se les da cuando se les acerca de una manera completamente distinta. Por ejemplo, un chico de 15 años, hace 8 meses más o menos, que se llama Jack Andraka en Estados Unidos, estaba jugando con nanotubos de carbono y una biopsia de cáncer de páncreas, que es el cáncer de los cánceres más difícil de detectar. Y, y simplemente probando la polaridad de hacia dónde se iba el nanotubo de carbono, pudo descubrir una nueva manera de detectar cáncer de páncreas. Un niño de 15 años sin ningún conocimiento previo en física, sin ningún conocimiento en teoría de nanotubos de carbono. Lo que quiere decir esto es simplemente cuando tienes ciertos conocimientos de un área y los combinas con acceso a herramientas de otra, entonces puedes entender y puedes tratar de jugar o experimentar con nuevas soluciones que tal vez las personas que están completamente involucradas en este sector no lo han pensado por el simple hecho de que están completamente metidos en un tema y no ven más allá. Es la falta de cruzar las carreras o de cruzar las experiencias. En tu experiencia propia, ¿qué tan productivo fue trabajar con unos biólogos, siendo que bueno, pues esa no es tu especialidad? ¿Qué tan enriquecedor fue ver la perspectiva de un problema que ellos plantearon y tú cómo resolverlo, o tú también plantearlo? ¿Cómo se trabaja con dos áreas que aparentemente puedes decir, bueno, no tienen relación o forma de comunicación, pero llega un punto de convergencia en donde cruzan y tal vez ahí pueden realizar un proyecto exitoso? Sí, al final de cuentas, como decíamos, cuando se combinan distintas perspectivas y distintos enfoques sobre un mismo problema, es cuando se puede llegar a resolver ese problema de una manera mucho más integral. Cuando únicamente somos dos ingenieros de la misma especialidad tratando de resolver el mismo problema, seguramente lo vamos a abordar desde la misma posición y la misma perspectiva, y vamos a tener las mismas dudas y no vamos a arriesgarnos. Y lo mismo si lo hicieran únicamente biólogos. Pero en el momento en que tomamos la decisión de abordar la manera de poder crear una nueva prueba de cáncer utilizando electrónica, utilizando Big Data y cómputo en la nube, con pruebas de ADN. Entonces, toda esta combinación de factores fue los que nos llevó a tener un proyecto que fue considerado el proyecto más exitoso este año de la Singularity University, donde lo que hacemos es, con 10 mililitros de sangre, extraemos los microARNs de la sangre, y luego amplificamos esos microARNs en una fórmula bioquímica que desarrollamos. Se amplifica esto en un proceso termal que también desarrollamos con electrónica, y gracias a acceso que tuvimos a algunas impresoras 3D donde pudimos modelar nuestro prototipo e imprimirlo ahí mismo, y luego poder mandar toda la información a la nube para que se computarizara en tiempo real y regresara a los patrones de microARNs que se encontraban para decir si la persona a la que se le estaba haciendo la muestra tiene cáncer o no. Lo que hizo esta prueba es, con este simple prototipo se pueden reducir los costos de una prueba similar actual por lo menos unas 150 veces. Y lo único que hicimos fue tener un enfoque distinto donde se combinan carreras de electrónica, carreras de científicos de datos y biólogos que ya tienen experiencia en esto. Ok, ahora lo que resta, me imagino, es replicar esa prueba con varias muestras para ver si ya tiene una distribución normal o un patrón de comportamiento, o por así decirlo, ya es repetible bajo las mismas condiciones, y entonces ya tendremos certeza que el producto está funcionando, ¿no? Exacto, ahorita es simplemente un prototipo, pero en general la experiencia esta, más allá del proyecto en particular, es cuando hablábamos de las cuestiones extracurriculares, tiene que ver con esa necesidad de que en un país como México, donde la educación es una fábrica, simplemente a todos nos educamos igual, pues está completamente roto, y la única manera en que pueda sobresalir sobre el resto de las personas que están saliendo de esta fábrica
es haciendo un poquito más de preguntas, es investigando por tu propia cuenta y es tratando de cruzar carreras y cruzar lo que estás aprendiendo con un sector completamente distinto. Por un lado, y por el otro, tener acceso a herramientas que desafortunadamente solamente hay algunos lugares donde las tienes. Por ejemplo, impresoras 3D, por ejemplo, laboratorios de biología sintética, que es difícil conseguir, y más cuando vemos que en el mundo 2 de cada 5 niños no están en la escuela. Entonces, ¿cómo vamos a, esta generación que estamos perdiendo, qué va a pasar cuando tenga la edad para entrar a una economía laboral? Claro. Leía yo, bueno, hablando de las impresoras de tercera dimensión, aunque todavía están rudimentarias, pues prometen mucho, ¿no? Sobre todo la elaboración de estos prototipos para ya llevar a cabo pruebas más reales en tiempo más corto. Y por otro lado también en cuanto a la educación, creo que es muy importante lo que dices. Yo leí recientemente en Scientific American que una de los puntos importantes para la educación es el autoestudio, el hacer exámenes en que un alumno se haga exámenes propios o los determinados quizzes y el estar estudiando constantemente día a día. Y también lo que comentábamos, que muchas veces la escuela es formación y se aprende a veces mucho más fuera de ella con esa ansia de adquirir conocimiento. O en el caso particular mío, pues yo he aprendido mucho, aparte de la formación que recibí por diversas partes educativas, pues lo que recibí también por mi ansia de aprender otras cosas por mi cuenta propia. Y remarco mucho también el que te enriquece cuando hablas con personas de otras especialidades porque te abren otro panorama diferente o tú les abres un panorama diferente a aquellas personas cuando están tratando de resolver cierto problema o cierta cuestión. Y aquí en el país, pues todo lo que dices de que, bueno, hay muchas personas que no están en la escuela, cómo se van a incorporar a esa nueva economía, y también con la creciente pobreza que tenemos, pues es difícil que los estudiantes con el estómago vacío puedan pensar o puedan realizar esos disparos neuronales importantes para tener proyectos de verdad de calidad o que impacten en una solución tangible o palpable. Ahora, también no sé qué tanta factibilidad hubo en estos proyectos o qué tanto se buscó patentarlos o guardar los derechos de autor o protegerlos o qué tanto seguimiento se les va a dar en el futuro. Se sigue abriendo las puertas ahí en la Singularity University para seguirlos desarrollando o alguien más los retoma, otro equipo de trabajo o qué sigue de ahí. Sí, el principal objetivo de la institución es que estos proyectos sigan vivos. De hecho, ellos se quedan con un porcentaje de la patente y de la empresa. Pero se patenta entonces. Sí, lo primero que se hace es patentar la tecnología. Para proteger el conocimiento y proteger los autores. Exacto, para proteger el conocimiento, principalmente en un sector como la biotecnología o la biología sintética. Los competidores son empresas muy, muy grandes con mucho dinero. Es difícil que exista una startup que pueda crecer con sus propios recursos. Entonces, por eso es importante poder patentar rápido esos proyectos. Y por otro lado, porque la ejecución también es lenta, porque requiere todas estas pruebas clínicas y los permisos de las agencias de salud locales. Sin embargo, si fuera un proyecto que tenga que ver más con tecnología, con celulares, por ejemplo, o de internet, pues es completamente lo contrario. Ahí lo importante es salir al mercado cuanto antes, porque la gran diferencia está en la ejecución. Ahí tienes una empresa del tamaño de Kodak, por ejemplo, que tienes 250 empleados y no eres lo suficientemente ágil. En un año, una empresa como Instagram, con 4 empleados, puede llevarte a la bancarrota. Entonces, depende del sector en la tecnología donde estés, es lo que requiere ya sea por un lado la agilidad y la velocidad, o por otro lado la protección y la investigación. Estamos viendo, te pregunto, un giro en la educación y también en la economía, en el mercado, en donde están otra vez saliendo muchas empresas, por así decirlo, entre comillas, de garage, o sea, surgiendo en el garage, como esto que platicabas de un niño que empezó a jugar con los nanotubos de carbono y surge esto. Creo que la siguiente gran revolución
ya no vamos a hackear computadoras ni teléfonos, ahora vamos a hackear a la naturaleza. El ADN. El ADN. Creo que la siguiente gran revolución ya no vamos a hablar de ceros y unos, vamos a hablar de A, C, G y T's. Claro. Para poder modificar nuestro entorno y la naturaleza, y poder de esta manera curar enfermedades y mejorar nuestro ecosistema. Obviamente hay un riesgo, es un riesgo mucho más grande que el riesgo de la tecnología del silicio, porque aquí el riesgo es que si algo sale mal, pues entonces estás afectando directamente a la naturaleza y al cuerpo humano. Hay una alta responsabilidad, ¿no? Con toda la información que se maneja. Si ya de por sí hay una alta responsabilidad el hackear una cuenta, una computadora, ahora hackear el código genético de una persona o algo, pues es todavía una responsabilidad muy superior. Sí, y creo que ahí estamos todavía viendo el inicio, estamos viendo el principio apenas de lo que se puede lograr, y estamos viendo también cómo las instituciones siguen cuidando y siguen protegiendo que productos que no estén suficientemente probados lleguen al mercado. Sin embargo, eso también hace que estos tipos de productos tarden por lo menos 3 a 5 años en llegar al mercado. Entonces, todavía el mundo tiene que entender y tiene que encontrar un balance entre la seguridad y la confianza, pero también romper con la burocracia, por otro lado. Un ejemplo muy claro es de la escuela de Stanford, que es la escuela más importante, una de las escuelas más importantes de Estados Unidos, que está en el Silicon Valley. La última vez que Stanford hoy en día está construyendo una nueva escuela de biología sintética. Stanford no construía una escuela nueva desde 1960, cuando construyó la escuela de tecnologías de computación, y que fue lo que despertó el Silicon Valley. Entonces, creo que esto habla muy bien es una apuesta muy clara de hacia dónde el Silicon Valley está viendo el futuro. Y otra vez estamos viendo cómo funciona por así decirlo, la tecnología biológica, y estamos aplicándolo con tecnología artificial o que creamos nosotros, las estamos empatando y estamos tratando de resolver problemas. Ahora, ciertamente, pues sí, hablábamos también de que probablemente algunas carreras tengan que cambiar o se requieran mucha gente que ya interprete, ¿no? Hablábamos también en algún momento que tuvimos una conversación, o yo he hablado con doctores, y antes, pues el doctor llegaba, palpaba, tocaba o hacía la auscultación necesaria y ya decía, bueno, este paciente tiene esto. Y ahora, pues el paciente llega y dice, me duele aquí, me duele acá y acullá, y entonces el doctor dice, bueno, hágase usted estas pruebas, todos estos estudios, y cuando ya no lo toca al paciente, y cuando usted regrese me trae estos estudios y ya vemos qué tiene. ¿Pasará eso en el futuro? Entonces ahora ya la tecnología será interpretada por los nuevos doctores, por los nuevos médicos, y ya podemos ver esto de que en la actualidad pues ya piden primero una serie de estudios para determinar una enfermedad. Ahora, ¿qué pasará con esa revolución tecnológica en las especialidades o en las carreras, verdad? Yo creo que ese futuro está a 2 años, máximo 3 de distancia. La computadora más poderosa que existe hoy en día en la Tierra, que se llama Watson, que es de IBM, que hace poco compitió en el juego de Jeopardy con los 2 ganadores de Jeopardy de toda la historia, y ganó por mucho. Oye, eso fue el año pasado. Ahora están enfocando a Watson 100% a hacer diagnóstico médico. Entonces, Watson tiene toda la información médica, toda la investigación científica que tenga que ver con medicina de toda la historia de la humanidad, y es capaz de realizar ya diagnósticos mucho más acertados que cualquier médico que existe. El día que esto se vuelva escalable, pues ya es el día donde los médicos únicamente van a tener que interpretar o dar simplemente asesoría sobre los siguientes pasos de qué hacer, pero o quizás Watson va a ser el doctor de todo el mundo, y todo el mundo le vamos a preguntar a Watson y Watson nos va a responder qué es lo que tenemos, y el médico únicamente nos va a dar las recetas. Hay otro proyecto hoy en día que es un concurso por $10 millones que se cierra el año que entra, que se llama The X Prize, y es sobre la primera persona que desarrolle un tricorder. Y el tricorder es un aparato que está en las películas de Star Trek,
Ajá. donde tú con un dispositivo en tu mano pasas ese dispositivo por el cuerpo humano y te dice y empieza a ver sobre la piel para ver los órganos directamente. Hoy en día están compitiendo cerca de 30 equipos para ganarse esos $10 millones para una prueba de un prototipo funcional de lo que son las bases del tricorder. Este tipo de premios han generado grandes industrias, por ejemplo los carros que se manejan solos de Google o los vuelos en la estratosfera de Virgin que se inauguran el año que entra, nacieron igual por concursos de este tipo, entonces no estamos hablando de algo que no se pueda realizar. Y por otro lado, las carreras que estamos aprendiendo, que nos están enseñando en las universidades, pues un ingeniero en sistemas computacionales 2 meses después de haberse graduado, si no sigue estudiando, ya es un ingeniero obsoleto. Entonces, creo que la tecnología y ahora también la medicina y también la biología están creciendo a pasos agigantados y cada vez va a ser menos relevante lo que aprendamos en la escuela y más relevante lo que aprendamos en la vida por nuestras propias medios. Y también lo que nos dijeron o bueno, yo recuerdo varios maestros que nos dijeron si creen que su educación ya terminó cuando acabaron la carrera o la maestría o el doctorado, están equivocados. La educación continúa toda la vida. Y lo vemos realmente, ¿no? Si ciertas especialidades o ciertos egresados tienen que estar actualizándose constantemente, yo creo que ya esa es la norma general para cualquier persona que ostente un grado académico o no, tiene que estarse actualizando constantemente y más como viene toda esta gama o avalancha o cascada o tsunami de información y de desarrollo. Y en el país, ¿qué podemos hacer para subirnos en este pequeño, en esta economía, en estos desarrollos que prometen tanto, o qué se puede hacer en donde también vemos que hay una burocracia importante que a lo mejor puede complicar un poco el funcionamiento de estos proyectos? Creo que lo primero que debemos hacer es que los mismos alumnos pues apliquemos nuestros conocimientos más allá de lo que se nos exige en las escuelas. Cruzar especialidades. Cruzar especialidades y mientras las escuelas no cambien sus métodos de evaluación y sus métricas de evaluación, pues entonces depende creo que de los que estamos estudiando en dar un paso más allá, en ir más allá y aprovechar estas instituciones, estos grandes campus que existen en México para poder conocer otras personas con otras perspectivas y con otras carreras complementarias. Pero creo que definitivamente México en el muy corto plazo tiene que apostarle más al tipo de carreras que tiene que ver más con ciencia, con tecnología y con matemáticas y aplicarlo a productos que salgan al mercado. Sí, no solamente a productos que quieran hacer ellos mismos, ¿no? Sino también fijarse un poco en lo que quiere el mercado. Aunque, claro, cualquier desarrollo propio, aunque no se fije en el mercado, también puede tener éxito siempre y cuando tenga beneficios reales y palpables. También en este sentido, entonces, pienso que es importante crear una buena cultura de divulgación científica y tecnológica en el país, que creo que es algo que nos falta, ¿no? Hay poca producción de divulgación científica, pocos papers que se puedan hablar en relación a ciencia y tecnología. Tú nos dabas un dato, o me dabas un dato interesante en relación a los doctores que hay en el país. No sé si nos lo puedas repetir. Hay todos los doctores, doctores me refiero al grado académico de doctorado, Sí. que existen en México, no alcanzan a llenar el estadio tecnológico si todos los metiéramos en el mismo lugar. Y por otro lado, hay más mexicanos con doctorado en Estados Unidos que en México. Entonces eso nos da un panorama de lo que está pasando, ¿no? Son pocas las personas que llegan al grado entonces de doctor, como PhD, por así decirlo, no solamente desde el punto de vista médico, sino el grado de doctor. Y por otro lado también esa necesidad de ligar que los doctores estén no solamente investigando, sino que esas investigaciones se lleven o se puedan traducir al mercado como tal.
¿Sigue habiendo esta especie de preocupación en Estados Unidos por ese déficit que también tienen de doctores, de científicos, de tecnólogos? ¿O qué puedes decirnos ahí al respecto? Ahorita la principal preocupación que tiene Estados Unidos es que más bien son sus leyes migratorias. Lo que quiere decir es que muchas personas, Estados Unidos sigue siendo el lugar que está educando a más científicos, a más ingenieros, a más doctores de todo el mundo, y donde están también las mejores universidades de todo el mundo. Sin embargo, la mayoría ya no son personas estadounidenses, sino son personas de fuera de Estados Unidos. Y por todo el problema de la reforma migratoria y porque no se pueden conseguir visas, esas personas tenemos que regresar a nuestros países inmediatamente una vez terminando la carrera, porque no hay condiciones y no hay leyes para que nos podamos quedar a desarrollar esa economía. Entonces, por un lado se benefician los países del mundo, pero por otro, Estados Unidos está perdiendo un gran capital que lo ha diferenciado durante muchos años. Y que también, Estados Unidos tiene un marco legal y marco económico para incorporar rápidamente una empresa a la producción y a generar dinero, ¿no? Caso contrario de lo que podemos ver con todas las trabas que hay en otros países, no se diga el nuestro, ¿no? Sino que hay una cultura ya de que emprendas, ¿no? De que saques tu negocio a la luz y generes, impactes al Producto Interno Bruto de ese país, ¿no? Sí, aunque como extranjero no te pueden dar una visa de trabajo si tú tienes tu propia empresa, a menos que hayas levantado $500,000. Entonces es difícil cuando se está empezando a eso. Entonces muchas de las personas regresan a sus países y no se quedan allá a desarrollar la industria. ¿Tiene que ver algo también el que haya gente de diferentes nacionalidades? ¿Eso enriquece el trabajo que se hace ahí? Sí, definitivamente. Distintas nacionalidades, distintas culturas. Distintos problemas. Distintos problemas y distintas maneras de ver esos problemas también. Muy bien. ¿Qué sigue ahora con este proyecto? Entonces va a estar a prueba y lo podremos ver en unos 3 a 5 años, ¿o cuándo? Probablemente, y esperemos. Ahorita ya, como dijiste, es fácil constituir una empresa en Estados Unidos, entonces se constituyó esto ya en una semana. La patente se recibió también en una semana. Ahorita lo que sigue es hacer las pruebas clínicas, que todavía se está decidiendo si se van a hacer en Estados Unidos o en algún otro país latinoamericano. ¿Hay alguno en particular, hay alguna objeción en particular por lo que no se hiciera en México? No. O no se consideró, o hay mayores, o por así decirlo, hay mayores facilidades en otros países que en México. Hablando fuera de Estados Unidos y en Latinoamérica, el país con mayores facilidades es Chile. Pero por tamaño de mercado y por ubicación geográfica, México creo que es la opción correcta. Algo nos comentabas o me comentabas en relación a Chile, que no sé si fue Chile quien acaparó una serie de científicos que habían sacado de dónde o algo así. El presidente Obama, durante su administración pasada, recortó el presupuesto de la NASA, y ese recorte del presupuesto de la NASA hizo que aproximadamente 100 ingenieros y científicos de esa institución tuvieran que salir, y el presidente Piñera de Chile contactó a todos estos científicos y les ofreció el mismo sueldo que ganaban en la NASA, además con ciertas condiciones y beneficios, si se iban todos a vivir a Chile y a trabajar en los laboratorios científicos y de investigación de Chile. Y a educar nuevos chilenos en las especialidades de ellos, me imagino. Exacto. Y ya han desarrollado, en el poco tiempo que lleva esto, ya desarrollaron una tecnología para la agricultura, para el vino, que es una de las industrias fuertes de allá, para la minería, que es la otra industria fuerte, y para la limpieza del agua a través de convertir el agua en plasma y luego regresarla al estado líquido. Esos 3 grandes innovaciones que ya están afectando directamente e impactando positivamente en la economía chilena, tienen menos de 5 años desde que se tomó esa decisión de llevarse a estos científicos para allá. Muy bien, pues estamos ya casi sobre tiempo. Tecnología y educación fue el tema de hoy en Economía de las Ideas. ¿Algo más que quieras agregar, Jorge?
Pues nada más, no sé si te pasaba que cuando estábamos en la carrera o todavía, que cuando pensamos en alguna solución que se nos ocurra cómo proponer una solución que resuelva algún problema muy grande y que pensamos que no lo podemos hacer porque no tenemos los conocimientos, creo que esa no es limitante. Creo que no es limitante no tener los conocimientos porque el acceso afortunadamente lo tenemos a todos estos contenidos, y si no, a buscar personas donde se puedan complementar los equipos. No hay que detenerse y hay que seguir con esa capacidad inquisitiva. Pues muy bien, te agradecemos, Jorge. Esperemos que otra vez podamos, ya que estás aquí, más fácilmente hacer otro programa con otro tema en particular. Te agradezco. Pues esto fue Economía de las Ideas. Espero que haya sido de su agrado, tecnología y educación. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.